Es cierto que el cristiano vive en una constante lucha espiritual. Es una realidad la guerra espiritual en la vida del creyente. ¿Contra quién estamos luchando? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Esto y más en Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. No te muevas. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Bienvenidos a una entrega más de Su Palabra Podcast con el pastor Joan Figuereo. Le doy gracias a Dios por tenerle una vez más acá en nuestro canal, en nuestra plataforma digital de YouTube. Gloria al Señor. El día de hoy tenemos un tema de mucha importancia y relevancia en la vida del creyente: la guerra espiritual, una realidad latente. Gloria a Dios. Cosas que muchas veces no se hablan, pero que son una realidad en la vida del cristiano, y queremos compartir el día de hoy, gloria al Señor, una información de mucho valor bíblica y que diariamente la estamos viviendo. Pero antes, si aún usted no se ha suscrito a esta nuestra plataforma, le invitamos a dirigirse al botón de suscribirse. Suscríbase a esta plataforma para, gloria a Dios, que esta familia digital siga creciendo cada día más, con el único objetivo de ser edificados y bendecidos por medio de la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestro ministerio, bendito sea Dios. Y el día de hoy, en esta nueva entrega de este podcast, gloria a Dios, queremos compartir este tema que yo sé que genera mucha suspicacia y a veces también mucha duda. ¿Será la guerra espiritual, gloria a Dios, como muchos hoy en día la quieren enseñar, o será real lo que muchos enseñan? ¿Qué dice la Biblia sobre todas las cosas? ¿Qué afirma la palabra de Dios respecto a la guerra espiritual que el cristiano diariamente, aleluya, está viviendo? Es el tema que queremos tratar el día de hoy. Y para comenzar, quiero arribar a una breve definición de lo que es una guerra. Nosotros sabemos que no puede existir una guerra como tal sin antes no haber dos o más bandos contrarios que se enfrentan con intereses opuestos y cada uno está velando por sus propios intereses. Eso es una guerra, un conflicto que nace de intereses particulares, donde los bandos que se contraponen entre sí en esa lucha están velando o buscando un interés, gloria a Dios, para su propio beneficio. Ahora, cuando nosotros hablamos en el ámbito cristiano de la guerra espiritual, muchas veces la primera imagen que viene a nuestra mente respecto a esto es la imagen de un espíritu de la tiniebla o un demonio, como lo conocemos, con un ángel peleando contra Dios, etcétera, etcétera. Es la imagen o la noción que siempre hemos tenido por muchas generaciones en nuestra mente respecto a la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual que el cristiano vive va más allá de esa noción que muchas veces hemos tenido. La guerra espiritual es una realidad latente en nuestras vidas. Tenemos un enemigo, y ese enemigo que nosotros tenemos no es humano, es un enemigo espiritual, es un enemigo invisible, es una entidad que gobierna, controla el universo, el sistema de este mundo, pero que no lo podemos ver, y que, si bien es cierto, utiliza a los seres humanos para llevar a cabo su plan macabro, el cual vamos a descubrir más adelante. Pero ¿quién es ese enemigo? ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? Bendito sea Dios. La Biblia lo llama Satanás, diablo, serpiente antigua, etcétera, etcétera. Ese enemigo que es Satanás es el que controla el reino de las tinieblas, y como jefe supremo de el reino de las tinieblas tiene a su cargo
un sinnúmero de espíritus demoníacos que trabajan a su disposición. Ese enemigo de nosotros es el que está controlando actualmente el sistema de esta tierra. ¿Y cuál es su nivel de operatividad? ¿Cómo trabaja Satanás? ¿Cómo lleva a cabo su misión en la tierra? ¿Será que está peleando todos los días contra Dios y Dios contra él? Gloria al Señor. ¿O no será que la guerra espiritual engloba una lucha constante entre Satanás y aquellos que tienen la verdad del evangelio? ¿No será que la verdadera guerra espiritual ha sido por mucho tiempo, aún hoy en día, en los que la tecnología ha avanzado bastante y todo el mundo tiene acceso a un teléfono, a la internet? ¿No será que se ha tergiversado esa guerra espiritual, esa lucha espiritual? ¿Será que esta tergiversación de la guerra espiritual forma parte del mismo plan del enemigo dentro de la iglesia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos destacar el día de hoy o aclarar es que Satanás, sabiendo nosotros que es un ente puramente lleno de maldad, de odio, de rencor, que lo único que sabe hacer es matar, robar, destruir, es el que controla el sistema de este mundo. Sabemos que la palabra de Dios afirma que fue vencido en la cruz del Calvario a través de la obra de Jesús. Jesús, al morir y resucitar al tercer día, exhibió públicamente a los principados, a las potestades, venció a Satanás, lo subyugó debajo de sus pies. Satanás sabe que está vencido. Satanás sabe que no puede vencer a Dios. Es imposible que él pueda vencer a Dios. Y él lo sabe. Por lo tanto, como él tiene conocimiento fiel de esta situación, Satanás no está peleando contra Dios como tal. Todos los días no hay una guerra espiritual en la que Satanás está tratando de ir al cielo, de pelear con Dios, de quitarle el trono. Es imposible y él mismo lo sabe. De hecho, sobre él pesa una sentencia de condenación eterna y él sabe cuál es su destino, y como mismo dice la palabra de Dios, sabe que le queda poco tiempo. Ahora bien, ¿cómo trabaja él? Aún estando ya vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Hay quienes se preguntan, si ya él está vencido, si ya Jesús lo venció en la cruz, ¿cómo es que todavía sigue operando? ¿Cómo es que todavía sigue llevando a cabo un plan macabro contra la raza humana? Gloria a Dios, porque es cierto que fue vencido por Jesús en la cruz del Calvario, pero no ha sido vencido por el hombre, ni lo será, a menos que nosotros, los seres humanos, permanezcamos revestidos de Jesucristo. Es la única manera como podemos vencer a este enemigo, bajo la figura del que murió en la cruz del Calvario. Y es muy penoso las escenas que vemos hoy día, escenas muchas veces en las que predicadores, cristianos, creyentes, nos tomamos tan a pecho la guerra espiritual y pensamos que estamos peleando con nuestras fuerzas, que estamos peleando con nuestras habilidades humanas que hemos desarrollado contra Satanás, y que nosotros somos los que tenemos la única verdad sobre la guerra espiritual, de cómo pelear, de cómo vencer, ofendiendo a aquellos que están siendo gobernados totalmente por Satanás, a aquellos que están poseídos por las tinieblas, o más bien a aquellos que Satanás lo utiliza, los influencia para tomar malas decisiones. Pensamos que tenemos la regla de oro, la alternativa en nuestras manos, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué afirma la palabra de Dios? ¿Será que el cristiano tiene esa potestad? ¿Será que el creyente tiene ese poder de acusar, de utilizar recursos, herramientas humanas para confrontar a los demonios, a Satanás o a los empleados de Satanás? Porque Satanás tiene empleados, Satanás tiene personas que trabajan directamente para su reino. Es cierto que hay personas que tienen pactos satánicos, es cierto que existe la brujería, es cierto que existe el satanismo, es cierto que existe la hechicería. El problema es que nosotros, los creyentes,
A veces por querer impresionar hemos desvirtuado esa guerra espiritual. Le hemos dado demasiado poder a Satanás, gloria al Señor, y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Lo primero que necesitamos saber en esta guerra espiritual real que estamos viviendo todos los días es que Satanás no está peleando con Dios. Su guerra no es con Dios. Su guerra más bien es contra la iglesia, es contra los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Satanás está luchando todos los días porque él necesita mantener el mundo bajo oscuridad, bajo tiniebla, y sacar de la verdad a aquellos que han conocido la luz del evangelio. Su guerra es contra la verdad. Su guerra es contra aquellos que conocen la verdad del evangelio, que han sido transformados por la palabra de Dios, no con aquellos que él tiene bajo su dominio, porque ya ellos los tiene controlados. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que Cristo nos dio vida a nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo aquel que nace en esta tierra nace espiritualmente muerto delante de Dios, lacerado por el pecado. Heredamos el pecado desde nuestros primeros padres. Ahora bien, una vez que pasamos el proceso de conversión a través de la fe en la obra regeneradora de Cristo en la cruz del Calvario, recibimos al Espíritu Santo, al Espíritu de vida. Somos regenerados, somos transformados, nacimos de nuevo, entonces recibimos la vida de Cristo. Y dice, en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo, cuando seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra de Dios está diciendo que hay alguien que controla los aires. Hay alguien que se le conoce como el príncipe de la potestad del aire, y ese es nuestro verdadero enemigo. Ese es Satanás. Permítame decirle, sin ánimo de ofender, que el trono de Satanás no está en el infierno, como muchas veces hemos creído. Satanás está gobernando, está controlando el reino de las tinieblas, del mal, desde la esfera del segundo cielo, desde los aires. Está gobernando, está controlando la humanidad. El sistema de este mundo es un sistema caído, es un sistema corrupto, es un sistema fallido. El pecado gobierna la raza humana, bendito sea Dios. Y Satanás utiliza el pecado para envolver al ser humano cada día más y alejarlo y mantenerlo distanciado de esa bendita gracia que Dios tiene disponible para todo aquel que quiera acceder a ella por medio de la fe. Ahora bien, Él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que está operando en los hijos de desobediencia, en aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Y permítame decirle que Dios le está llamando la atención a todo ser humano a través de la conciencia misma, a través de la misma naturaleza. Por cualquier manera, hoy en día Dios sigue llamándole la atención al ser humano, pero el ser humano no quiere rendirse a la voluntad de Dios, porque el ser humano le gusta la libertad. Al ser humano le gusta hacer lo que quiera, lo que le venga en mente, bendito sea Dios. Y no queremos rendirnos ante Él. Y ese es el trabajo de Satanás. Esa es la guerra de Satanás, que él quiere mantener el control en los hijos de desobediencia, y aún así quiere controlar y distorsionar el corazón de aquellos que le sirven a Dios. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él está controlando desde los aires. Y permítame decirle que esto es tan real, esto es tan serio y tan delicado, que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esto. Él es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Jesús mismo lo cataloga de esa forma, le da ese título a Satanás. Y como príncipe de este mundo, que gobierna, que controla desde los aires, aún estando vencido por Cristo mediante la obra de la cruz del Calvario,
como príncipe de este mundo, Él está controlando todo el sistema de esta tierra. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de la naturaleza como tal, sino del sistema de esta tierra, sistema de gobierno, sistema de pecaminoso. Aunque sabemos que por encima del gobierno de Satanás está la soberanía divina. Todo lo que pasa en el ámbito de la justicia de Dios y de la permisibilidad de Dios. Satanás no puede hacer nada en esta tierra si Dios así no se lo permite. Pero es un sistema espiritual bien estructurado, que quizá lo expliquemos en otro podcast más adelante. Ahora bien, siguiendo con el tema de la guerra espiritual, Él controla desde la potestad del aire. Desde los aires se está controlando. Por eso usted puede ver que todo el contenido que se mueve, que más se promociona por medio de las redes sociales, de la radio, de la televisión, de la tecnología, es mayormente un contenido más negativo que positivo. Porque las ondas radiales, las ondas que transmiten la señal del internet, de la radio, de la televisión, viajan por los aires. Satanás controla los aires. Pareciera como algo de película, pero es una realidad. Usted prende su televisor, usted prende su radio, usted abre cualquier tipo de red social y yo le aseguro que el 90% de todo el contenido que usted encuentra es un contenido negativo. Es imposible usted no abrir las redes sociales, la televisión y no encontrarse con un contenido morboso, con un contenido que lacera nuestra imagen, que lacera la comunión del ser humano con Dios. ¿Cómo es que el mal tiene tanto control hoy en día? Por la sutileza de Satanás, por la astucia de Satanás, que es quien controla desde los aires. Y le voy a decir algo, lo más terrible que le puede pasar a un ejército enemigo es no conocer al ejército con el cual se está enfrentando. Porque el no conocer a nuestro enemigo nos va a llevar tarde o temprano a ser una presa segura de él. La Biblia dice, Jesús hablando en el libro de Juan capítulo 14 versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús está catalogando a Satanás como el príncipe de este mundo, el príncipe de este sistema. Todo el mal que usted ve en la tierra es controlado y producido por Satanás. Aunque muchas veces Dios lo usa como una marioneta, porque Dios es tan grande y tan maravilloso y tan soberano. Pero Satanás es el ente productor de toda maldad, de toda envidia, de todo odio, de todo egoísmo, de toda destrucción. Cada vez que usted ve una guerra, una destrucción, cada vez que usted ve gente peleándose uno con otro, maldiciéndose uno con otro, cada vez que usted ve gente hablando mal de otra persona, todo el mal que hay en la tierra está siendo controlado por el reino de las tinieblas, cuyo líder, cuyo guía es Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este sistema. Y un príncipe es alguien que gobierna. Satanás está gobernando el sistema de este mundo. Por eso usted ve que se promueve más, como le dije anteriormente, lo negativo que lo positivo. Las leyes contrarias a la moral, a la palabra misma de Dios, se promueven más que aquellas que son favorables. Y usted ve que cada día más se hace más difícil. Se hace más difícil vivir en este mundo conforme a los preceptos y mandamientos de Dios, porque cada vez más se sigue inmiscuyendo Satanás en todas las esferas de la sociedad. Educación, trabajo, etcétera, familia, en todas las esferas se está inmiscuyendo. Y la verdadera guerra espiritual del cristiano es contra las fuerzas de las tinieblas. Ahora, no se enfrentan como nosotros pensamos que se enfrentan. Se enfrentan como la Biblia nos manda a enfrentarlas. Bendito sea Dios. Sigue Jesús diciendo en Juan 8:44,
hablándole a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, el príncipe de este mundo, es un mentiroso, es un padre de mentira, y es el que no ha permanecido en la verdad desde el principio. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a este grupo de escépticos, de fariseos, que ellos son hijos de Satanás, porque yo no puedo ser hijo de Dios e hijo del diablo al mismo tiempo. Yo no puedo obedecer a Dios en parte y en parte a Satanás. O obedezco a uno o obedezco a otro, pero a ambos al mismo tiempo no puedo estar obedeciendo. Si usted está viviendo una vida de pecado y está obedeciendo al pecado, aunque usted trate y diga que está obedeciendo a Dios, buscando a Dios, de nada le sirve. Usted necesita tomar una decisión de abandonar su vida de pecado, de abandonar el sistema de este mundo que está controlado por Satanás. La decisión es suya, de manera voluntaria y libre. Primera de Juan 5:9 dice la Biblia: sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, y ahora Juan está diciendo: el mundo entero está bajo el maligno. Satanás controla este mundo. Satanás controla este sistema. El mundo entero está bajo el maligno. Pastor, pero ¿cómo podemos vivir de manera saludable, llevar una vida espiritual saludable, cuando este mundo está siendo controlado totalmente por Satanás? Se puede, en Cristo se puede. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es el trabajo de ese ente? Que ya sabemos que es el príncipe de este mundo, que ya sabemos que este mundo está bajo su autoridad, bajo él, aún entendiendo nosotros que por encima de la soberanía de Dios nunca podrá estar. Es como un juego, es como un sistema que todos los días se está desarrollando en este mundo. Satanás lleva a cabo su plan, pero está siendo supervisado, está siendo vigilado por la máxima autoridad, por el supremo creador. Ahora, Dios permite que el plan de Satanás se lleve a cabo en la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libertad de decisión. Porque el ser humano cosecha lo que siembra. Por lo tanto, Satanás tiene legalidad para operar en un mundo que está siendo habitado por personas que no quieren nada con Dios. La gente no quiere saber de las cosas de Dios. La gente, usted le habla de Dios y es como usted le está hablando de algo que ellos no quieren saber, que ni le interesa. Por eso Satanás tiene más autoridad sobre la raza humana. Ahora, ¿cómo trabaja ese ser? ¿Cuál es la obra que él está llevando a cabo todos los días? ¿Y cómo nosotros le hacemos frente a la obra de Satanás? Porque esta es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con el avance de la obra de Dios. Él se opone a todo lo que tiene que ver con el avance de la obra divina en la tierra. Segunda de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice a la altura del verso 3: pues nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Atención, aquí hay una esfera de la guerra espiritual que usted y yo debemos de prestar oídos. Aunque no andamos según la carne, porque Romanos 8 mismo dice que debemos de vivir una vida en el Espíritu. Y los que viven en el Espíritu no agradan a la carne. Y los que viven en el Espíritu son los creyentes genuinos y verdaderos. Aunque no andamos en la carne, no militamos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No se trata de usted estar con una pistola, de usted ponerse una gorra de un policía,
de ponerse un chaleco de un guardia, de un militar, de un policía y decir, los demonios se van a caer, el diablo está vencido. No se trata de un aparataje, no se trata de algo tan absurdo, la guerra espiritual. Satanás no le tiene miedo a una pistola ficticia, a un arma ficticia, a un traje de policía. Satanás se ríe de eso. No militamos según la carne. No tiene nada que ver con la carne esta guerra espiritual, que a veces nosotros queremos pelear y desafiamos a los brujos y desafiamos a los hechiceros y lo maldecimos y pensamos que tenemos ese poder para hacer lo que queramos hacer. Debemos de tener cuidado cómo nos estamos dirigiendo a las entidades de las tinieblas y cómo creemos que lo estamos enfrentando, porque a veces pensamos que estamos enfrentando a Satanás de la forma correcta y no es la forma como establece o sostiene la palabra de Dios. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No se trata de un arma natural. Las armas con las que el cristiano tiene que pelear y batallar en esta guerra espiritual no son armas carnales. No son estrategias humanas. Son armas espirituales que no tienen nada que ver con las armas carnales. Dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí está la verdadera guerra espiritual del cristiano. Derribar argumentos contrarios a la palabra de Dios, contrarios al conocimiento de Dios, y derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esta es la verdadera esfera de la guerra espiritual. Es una guerra de argumentos. Es una guerra de pensamientos. Porque el verdadero campo de batalla de Satanás es la mente del ser humano, donde él opera, donde él trabaja todos los días, trabaja por medio de nuestros pensamientos. Sí, yo sé que existe la brujería, yo sé que existe el satanismo, la hechicería, la magia blanca, la magia negra y cuánta categoría de, aleluya, niveles de operatividad del mundo de las tinieblas. Pero todo eso arriba a esto, argumentos contra el conocimiento de Dios, para mantener a la gente atada con falsos argumentos frente a la realidad de la existencia de un Dios todopoderoso, frente a la realidad de una salvación, no por méritos humanos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Hay una guerra espiritual latente. Y las armas que nosotros necesitamos usar son armas que tienen que ser poderosas en Dios. Son armas espirituales. El cristiano no pelea con las fuerzas humanas. No pelea con sus brazos. No pelea con su boca, maldiciendo ni hablando mal de nadie. El cristiano pelea orando, estudiando la palabra, buscando el rostro de Dios en ayuno y oración de manera constante, consagrándose cada día y confiando que Dios está en control y Dios nos va a dar la victoria. Cuando nos salimos de esa esfera de la guerra espiritual y comenzamos a pelear, vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a tratar de derribar un altar. Vamos a hacer cuantas cosas absurdas que muchas veces lo que generan son maldiciones y espíritus de las tinieblas que son como las avispas, que cuando usted le topa al panal se desalborotan y te brincan encima. Señores, a veces nos metemos en problemas serios y delicados, entrando en escenarios y en esferas en las que no estamos preparados y mucho más en las que no hemos sido autorizados para entrar. Yo recuerdo en una ocasión, un amigo fue a predicar a una ciudad y a veces nosotros en esa efervescencia que a veces nos como predicadores que estamos empezando, nos arropa,
queremos impresionar, queremos llamar la atención, queremos fabricar testimonio muchas veces para llamar la atención y digan, oh, es un hombre de Dios, ese hombre está lleno del Espíritu de Dios, ese hombre Dios lo usa y lo otro, y ser alguien de renombre. En esa etapa cometemos muchos errores, y esa persona cometió el error de ir a predicar a ese lugar y comenzar a desatar, reprender el demonio, a desatar cosas en el mundo espiritual, y al final terminó poseído por un espíritu que casi lo mataba. ¿Sabe por qué? Porque a veces entendemos, a veces creemos que vamos a vencer a Satanás, que vamos a obtener la victoria en esta lucha, en esta guerra espiritual, desafiando, creyéndonos los más super espirituales. Satanás trabaja de una forma sutil y astuta que solo un creyente revestido con el poder del Espíritu de Dios podrá enfrentar esas estrategias diabólicas de la forma correcta. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que nosotros tenemos la obligación de resistir las estrategias de ese enemigo espiritual. Nos llama la palabra a resistir y a entender que el trabajo de Satanás es el trabajo de un león, de matar, de destruir, de devorar. Cuando un león agarra una presa, no la toma para jugar, no la toma para ponerla en una esquina como un trofeo. La intención es devorarla, triturarla. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el deseo de Satanás: devorar, romper, triturar a todo aquel que esté a su alcance. Y Satanás no tiene misericordia de nadie. Ahora, hay una guerra latente, diaria, continua de Satanás, del reino de las tinieblas, contra la iglesia de Cristo. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la obra de Dios, con el progreso de la obra de Dios, con el avance de la predicación del evangelio. Hace oposición a todo lo que tiene que ver con el progreso del evangelio en la tierra. Y contra eso, usted y yo como iglesia tenemos que equiparnos en la palabra de Dios para enfrentar, para luchar esa guerra espiritual, sabiendo que la victoria no es de nosotros, sino del que nos gobierna y nos controla a nosotros. La pregunta sería, ¿cómo debe de luchar el cristiano en esta guerra espiritual? ¿Qué estrategia debemos utilizar para nosotros luchar en esta guerra espiritual? Porque no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque sabemos que Dios tiene el control y que Cristo lo venció en la cruz. Hay una obligación, hay un deber que tiene el cristiano, sabiendo que, como dice la palabra, no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Nuestras armas no son carnales. Ahora, aún sabiendo que nuestras armas no son carnales, debemos de equiparnos. Y todos sabemos el versículo central de la guerra espiritual que siempre se utiliza, Efesios capítulo 6. Pero en algún momento usted se ha detenido a leer el contexto en el que el apóstol Pablo arriba a esta escritura del versículo 10 en adelante, porque generalmente cuando hablamos de guerra espiritual nos quedamos ahí en Efesios 6:10 en adelante, Efesios 6:10 en adelante, pero no leemos los artículos que preceden, los versículos que preceden a Efesios 6:10 en adelante. El contexto en el que Pablo está hablando de la guerra espiritual en Efesios capítulo 6 versículo 10 es en el contexto de la conducta humana, de cómo debe ser la conducta de padres a hijos, hijos a padres, esposos a esposas, amos a esclavos y esclavos a amos, etcétera, etcétera. El contexto es en un contexto de las interrelaciones humanas. Y bajo ese concepto de la conducta correcta del padre, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los amos, de los esclavos, o más bien de los empleados y empleadores,
En ese contexto habla entonces de la guerra espiritual. Lo que quiere decir que en la guerra espiritual que estamos nosotros, dentro de ella, Satanás está provocando que el esposo no ame a la esposa. Esta es la verdadera esencia de la guerra. Satanás está provocando que el matrimonio sea destruido, que la familia sea destruida, que las relaciones laborales de nosotros sean laceradas, destruidas, que las relaciones como creyentes unos a otros sean destruidas. Ese es el verdadero contexto. Y en ese contexto, Pablo dice: pónganse la armadura, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿Resistir qué? Resistir los ataques de Satanás, que más que me están haciendo brujería, me están haciendo trabajo satánico, más que todo eso, porque nada de eso le va a caer a un hijo de Dios. Sáquese eso de la cabeza y quítese ese miedo de adentro. Si usted es un hombre, una mujer que ha sido regenerado, lavado con la sangre de Cristo, podrán hacer lo que hagan los agentes del infierno de Satanás y nada le hará a usted daño. Ahora, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, corra, porque todo el mal le va a caer a usted. Aquel que tiene a Dios, el diablo tiene que respetarlo. El infierno lo respeta. Los demonios tienen que respetar a aquel que está lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, la guerra espiritual está aquí, enmarcada en esto. Satanás vive provocando división en la familia, ruptura en los matrimonios, división en las iglesias, contiendas. Y cada vez que usted ve que una contienda se quiere alzar a su alrededor con usted, abra los ojos, vístase de la armadura, que eso es parte de la guerra espiritual. Ahí está Satanás operando, tratando de robarle la paz, el gozo, la plenitud de Cristo que habita en usted. Romanos capítulo 13, verso 12 dice el apóstol Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? La glotonería, la borrachera, la lujuria, la lascivia, la contienda, la envidia. Señores, estas son las estrategias que usa el diablo para matar tu relación con Dios. Todos los días hay una guerra en el mundo espiritual. Hay dardos que están siendo lanzados contra tu vida, contra mi vida. ¿Para qué? Para que usted caiga en glotonería, en borrachera, en lujuria, en lascivia, en contiendas, en envidia. Porque a veces nos desenfocamos de esto y pensamos que chismear, murmurar de alguien no es pecado. Todo aquel que hace este tipo de obra está siendo controlado por Satanás desde el mundo espiritual. Y Satanás le está ganando en la guerra espiritual. Si no, dice Pablo, vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aléjate de los deseos de la carne. No caigas en los deseos de la carne. Sé un cristiano genuino, sé un cristiano verdadero, revestido del sacrificio de la cruz del Calvario, del poder del Espíritu Santo en tu vida. Vive una vida de constante búsqueda y consagración delante de Dios. Tápate los oídos a todo lo negativo y enfócate en el Dios de tu salvación. Y la guerra espiritual en tu vida está siendo asegurada. En esa guerra una victoria grande. No podemos amedrentarnos por el hecho de que estamos viviendo en una guerra espiritual. No podemos amedrentarnos. Tenemos que utilizar la sabiduría que Dios nos ha dado. Tenemos que utilizar la garantía que tenemos, el Espíritu de Dios que está en nosotros, y entender que el quien está con nosotros es más fuerte, es más poderoso y ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Yo no lo he vencido, yo no lo puedo vencer, es un enemigo invisible. Ahora el que está en mí ya lo venció. El que está en mí ya lo pisó. El que está en mí ya lo derrotó.
y los sentenció a una muerte eterna. Colosenses capítulo 1, verso 13. La Biblia dice que Dios nos ha librado de la potestad de la tiniebla. Antes de usted estar en Cristo, usted estaba controlado por Satanás. Ahora entró en una guerra espiritual constante porque usted lo trasladaron de la potestad de la tiniebla al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. A través de su redención y del perdón de pecado, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Por lo tanto, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Hemos vencido al mundo. En Cristo hemos vencido al mundo. En Cristo hemos vencido a Satanás. En Cristo hemos vencido las obras del infierno, las obras del mal, las obras de las tinieblas. Le hemos vencido. ¿Por qué? No porque yo soy un sabio, no porque me cree el súper espiritual, no porque me cree el ungido de los ungidos, sino porque, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria en esta guerra espiritual está asegurada en Cristo Jesús. Fuera de Jesús, Satanás nos ha vencido. Fuera de Cristo, esta guerra espiritual es imposible luchar y obtener la victoria. Por lo tanto, necesitamos despertar nuestra conciencia. Necesitamos entender que hay victoria si permanecemos en Cristo y que la única forma de nosotros luchar es con los recursos espirituales que están aquí, no con métodos e inventos humanos como muchos creyentes hoy en día quieren promover, sino a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de los recursos que la palabra de Dios nos provee a nosotros para obtener la victoria frente a ese enemigo que no está luchando para vencer a Dios, sino para vencer la iglesia, sino para distorsionar la verdad del evangelio en el corazón de aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Ahí donde te encuentras en este día, permíteme hacer una oración. Orar por tu vida, orar para que la mano del Todopoderoso sea extendida sobre ti. Si necesitas fortaleza, si tienes alguna pregunta al respecto, puedes dejarla ahí debajo en los comentarios. Coméntanos qué te pareció esta enseñanza. Bendito sea Dios. Déjanos ahí tus peticiones. Sobre todo, comparte esta transmisión. Dale me gusta para que sea recomendado a otras personas. Cierra tus ojos un momento y oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este privilegio. Gracias por esta oportunidad que el día de hoy tú nos has brindado de poder compartir esta palabra, Señor, para que el corazón, la vida de alguien, el espíritu de alguien sea bendecido en este día. Gracias por hacernos entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra. Mayor es quien nos gobierna, quien nos domina, que aquel que está luchando en contra de tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en control. Lo seguirás estando y nunca perderás el control. Gracias por la obra redentora de la cruz del Calvario. Gracias por dotarnos, Señor, de la armadura necesaria. Gracias por la coraza de justicia. Gracias por el yelmo de la salvación, por la espada del Espíritu que es tu palabra. Gracias por el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Gracias por proveernos los recursos necesarios para que en esta guerra espiritual que diariamente nos ha tocado vivir, podamos obtener la victoria a través de ti. Te doy la gloria. Te pido que fortalezcas el día de hoy la vida, Dios mío, de aquellos que puedan estar escuchando esta oración. Fortalece el corazón, fortalece su espíritu. Llévate todo temor, llévate toda ansiedad, llévate, Dios mío, todo ataque de las tinieblas, Dios mío, que quiera traer miedo a sus vidas e inseguridad. Y infunde paz, aliento en sus corazones. Te doy gracias en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias por estar conectados una vez más a este nuevo episodio de Su Palabra Podcast con el pastor, un servidor, Joan Figuereo. Gracias por ser parte de esta familia digital a distancia. Estamos aquí en la ciudad de Carmel, New York, 1611 de la Ruta 6, ciudad de Carmel, New York, Ministerio Camino de Santidad. Estamos ahora mismo experimentando un grande avivamiento que Dios está trayendo a esta ciudad por medio de este ministerio que le pertenece al Señor. Si quiere ser parte nuestra, puede acompañarnos los martes en un servicio de enseñanza bíblica de la palabra a partir de las 7 de la noche, los jueves discipulado de manera interactiva y personal, al igual que servicio de oración. Los viernes tenemos servicios evangelísticos de avivamiento y los domingos a partir de las 10 de la mañana un servicio de adoración que cada fin de semana se pone más impactante e interesante. Si quiere ser parte nuestra, no dude en escribirnos. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, recibe un caluroso abrazo de mi parte. Deseo que la paz, la gracia, el favor y la misericordia del Dios único, real y todopoderoso sea sobreabundando en tu vida y en todos aquellos que te rodean. Será hasta una próxima entrega en su programa Su Palabra Podcast. Dios te bendiga. Shalom.